Amigos de La Nación Radio, nos encontramos de nuevo en un episodio de Somos Frontera, acá con el diputado Juan Carlos Palencia. ¿Cómo está, diputado? Hola Marjorie, sí, aquí estamos en otro episodio más de Somos Frontera. Y para hablar de frontera, tenemos que estar en la frontera. Y es por eso que nos encontramos hoy en la ciudad de Cúcuta, específicamente en el Hotel Casino Internacional, donde se está desarrollando el encuentro empresarial binacional, Visión Frontera 2025, un espacio para el intercambio entre empresarios colombianos y empresarios venezolanos. Y es un evento totalmente importante, porque aquí se está consolidando lo que es el comercio binacional, la apertura fronteriza y de alguna otra manera esa soñada integración binacional que tenemos dos pueblos hermanos. A pesar de las circunstancias, a pesar de las disyuntivas, y yo lo decía muy claramente fijando posición, y quiero comenzar dejando sentada mi posición como parlamentario, como diputado de la Asamblea Nacional, que no puede haber integración fronteriza si no se abre la frontera ya 24 horas. Ya tenemos 3 años de apertura de frontera, ya tenemos 3 años de restablecimiento de las relaciones diplomáticas y consulares. No hay ninguna excusa la cual se justifique que la frontera no esté abierta las 24 horas. Es por eso entonces que aprovechamos este evento, aprovechamos este espacio donde vienen autoridades venezolanas, colombianas, empresarios, para mandar un mensaje bien claro a Caracas y a Bogotá, a sus gobiernos, para que se abra y se aperture la frontera por todos los puentes, así como era hace alrededor 10 años, antes de ese nefasto cierre de frontera, aquel viernes negro 19 de agosto del 2015, cuando se cerró la frontera y duró cerrada durante 7 años, que trajo consigo el quiebre total de la frontera. Sí, diputado, a propósito de lo que comenta de una apertura total de 24 horas, en horas de la mañana el embajador de Colombia en Venezuela, Milton Rengifo, él informaba que para el mes de octubre aproximadamente estarían abriendo el paso las 24 horas por el puente Atanasio Girardot. Pero la pregunta que queda es, ¿y qué sucede con los demás puentes? De todas maneras, vamos a juntar acá un poco de lo que fue la entrevista que realizó Diario La Nación. Pues tenemos un escenario abierto o un escenario posible, hay mucha voluntad, hay mucho empeño y eso nos facilita concretar en el corto plazo los pasos siguientes, ¿no? Embajador, el desarrollo de esta frontera necesita puentes abiertos las 24 horas. ¿Cómo va eso? ¿Para cuándo la frontera abierta 24 horas? Bueno, he transmitido la solicitud al gobierno nacional, a mi gobierno en Bogotá, de la necesidad de tener, bueno, como toda frontera seria en el mundo trabaja 24 horas. Entonces esperemos que el Atanasio Girardot, ya tuvimos una reunión muy importante en Bogotá unas semanas atrás, y yo creo que a finalizar octubre podemos tener alguna noticia al particular. Y lo vamos a ir abriendo progresivamente, de modo pues que estén funcionando antes del 7 de agosto del 2026. ¿Empezaría con el puente de tienditas? El Atanasio Girardot, cómo no, esa es la intención. Embajador, se vale de $400 millones en exportaciones el año pasado. ¿Cómo ha sido el balance del primer semestre del 2025 y qué esperan al finalizar este encuentro? Muy positivo, muy alentador, y no solamente pese a que la balanza cambiaria la balanza comercial, perdón, hoy favorece a Colombia, también se ha vislumbrado y se está gestionando presencia importante de empresas venezolanas en territorio nacional. Entonces yo creo que para finalizar este 2025 estaremos bordeando los $1.500 millones, que, teniendo en cuenta las características de este relanzamiento en apenas 2 años, yo creo que apenas 3 años, perdón, es muy importante este logro de la cifra, ¿no? Es decir, eso lo que reafirma es el optimismo que hay entre el comercio nacional entre los dos países. Embajador, este evento busca consolidar el comercio. A varias manos, por supuesto que la Cancillería en Bogotá, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. En este momento está hablando la señora ministra desde Japón, donde tengo entendido se encuentra de visita. ProColombia es muy importante, pero sobre todo, vuelvo y repito, la intención
y la voluntad que existe en los gremios económicos de los dos países. Yo creo que eso es muy importante, contar con ese esfuerzo, y simplemente, como se dijo en la inauguración, nos toca es coordinar, acompasar los pasos, acompasar los siguientes pasos, y pues bueno, la expectativa, realmente me tiene muy contento la realización y lo que estamos haciendo y lo que podemos lograr hacer. Bueno, muy oportunas las declaraciones y la posición del embajador Milton Rengifo, embajador de la República de Colombia en Venezuela, en su embajada de Caracas, que está aquí, y conversaba con él y coincidimos plenamente que ya es hora que por lo menos uno de los puentes tenga la frontera abierta 24 horas. El deber ser es que deberían ser los 4 puentes, como era anteriormente, pero debido a las circunstancias y a esa burocracia que se establece, porque lo que le dicen a uno, el argumento es que falta que se establezca la DIAN en un lado, el CENIA, que no hay la coordinación de los organismos que deben estar presentes en la frontera, pero le decimos claramente que ya es hora de por lo menos un puente. Esperaremos con mucho anhelo que a finales de agosto se cumpla esta declaración o esta promesa que está haciendo el embajador Milton Rengifo para consolidar este intercambio binacional y esta integración fronteriza para que el comercio binacional pueda potenciarse como tal. Pero muy bien, hablando sobre esto también observamos que participó, después de que habló el embajador Milton Rengifo, habló un panel del tema de movilidad, donde habló la ministra de Colombia. Pero aquí yo tengo que hacer una crítica. La ministra estuvo en línea, no pudo venir físicamente, pero decía que ya había un entendimiento claro para que el transporte de carga pesada y los transportistas públicos, o sea, esos carritos que tenemos en el terminal de pasajeros, como se llama la línea, le voy a hacer la cuña barata, Fronteras Unidas, Quinta República, todos aquellos que trasladan pasajeros desde el terminal de pasajeros de San Cristóbal hasta la central de transporte o terminal de Cúcuta, donde a ellos se les exige un seguro transfronterizo. A ellos se les exige este seguro transfronterizo para poder circular por el territorio colombiano. Pero vemos que a ellos no se lo están expendiendo ninguna empresa de seguro colombiana por un tecnicismo, porque nos dicen que ya salimos porque hay un seguro andino normalmente, pero como nos dicen que ya nosotros salimos de la CAN, de la Comunidad Andina de Naciones, no se lo están midiendo. Igual pasa con el transporte de carga pesada. Mientras nuestros hermanos colombianos pueden ingresar a territorio venezolano haciendo uso de ese acuerdo, de ese entendimiento, vemos que a los empresarios venezolanos de carga pesada no pueden ingresar su gandola a la zona franca de Cúcuta a hacer carga para cargar las mercancías y llevarlas por todo el territorio nacional. También los hermanos colombianos sí pueden ingresar sus tractomulas por todo territorio venezolano. Claro, con algunos requisitos previamente. O sea, Venezuela le pide pocos requisitos para que ellos ingresen y ellos nos piden muchos requisitos. Y el tema está que la Superintendencia de Seguros de Colombia no está avalando y no le vende a nuestros empresarios de carga pesada para su gandola este seguro transfronterizo. Entonces vemos que no hay una integración fronteriza totalmente adecuada, porque no hay equidad. Y si no hay igualdad y equidad y reciprocidad en la normativa, no puede haber una integración fronteriza. Hay un desbalance. Vemos que hay un ventajismo por el lado de Colombia. Este tipo de cosas son las que tenemos que ir mejorando en las mesas técnicas y en estos encuentros empresariales y cualquier otra mesa. Nosotros somos gente de frontera y como gente de frontera siempre iremos a cualquier espacio a apoyar y a debatir la integración fronteriza y por supuesto a defender, en mi caso, a nuestros hermanos venezolanos, que haya un equilibrio para que a nuestros hermanos de transporte pesado, así como lo de transporte público por puesto, puedan pasar sin ningún tipo de problema como pasaban anteriormente las 24 horas. Porque la ministra dice algo y la área metropolitana de Cúcuta
le pone y frena a nuestros transportistas públicos por puestos. Sobre eso, temprano el exministro de Comercio en Colombia, Germán Umaña, él comentaba que tal vez esta problemática se debe un poco a los costos del parque automotor por la edad que ellos tienen, tanto de Venezuela como Colombia, la edad que tiene el parque automotor. Sí, claro, ciertamente. Aquí la norma colombiana establece de que según los años de servicio que tenga la flota, pero quiero decirle que nosotros estamos viviendo o hemos vivido una grave crisis económica social donde nuestro parque de carga pesada, las gandolas, nuestros empresarios están haciendo un gran esfuerzo y yo desde aquí, desde este foro, desde este podcast, le hago mi reconocimiento a estos empresarios porque no claudicaron, no se fueron, no vendieron su gandola y siguieron trabajando. Porque quien tiene su gandola y la mantiene al día lo hace con el pulmón propio, como hablamos coloquialmente. No tiene acceso a crédito bancario, no tiene crédito ni ayuda, ningún estímulo por parte del gobierno nacional. Pero en cambio la flota colombiana, observamos que ellos sí tienen acceso a crédito bancario, a la banca, y el gobierno les da unos incentivos económicos para poder actualizar su flota de transporte. Entonces vemos que nuestros hermanos colombianos tienen gandolas o tractomulas de último modelo y de un parque automotor, y nuestros hermanos venezolanos vemos que tienen unas gandolas de 20, 25 años, pero están subsistiendo y tienen el deseo de sobrevivir y tienen el deseo de trabajar por Venezuela y luchar por esta frontera. Es allí donde se encuentra un tecnicismo, el cual se debe de alguna otra manera eliminar, donde se debe equiparar para que no hayan estas diferencias, para que esta brecha se acorte y la norma colombiana se pudiera adaptar a la norma venezolana o a la realidad de los transportistas de carga para que puedan hacer este seguro y el costo que se les puede dar a ellos. O sea, así como nosotros en el pasado, en la década de los 80, 90, generamos políticas públicas y ordenamientos jurídicos a favor de nuestros hermanos colombianos, ahora yo considero que es el momento que ellos actúen y nos devuelvan ese favor a favor de nuestros hermanos venezolanos del transporte público y los transportistas de carga pesada. Y estos han sido últimamente las dos circunstancias, transporte público y carga pesada, los que han estado en el tapete y las cuales se ha habido una disputa, ha habido diferenciación y hay una queja permanente por parte de nuestros agremiados en los transportistas y en las cámaras de transporte pesado y por puesto. Pero más allá, yo siento que tenemos que profundizar esta integración fronteriza. Y yo se lo decía al ministro, que nosotros tenemos que de alguna otra manera, y lo digo claramente con una propuesta, tenemos que darle rango constitucional a la integración fronteriza, que quede plasmado en la Constitución de Colombia y que quede planteado en la Constitución de Venezuela, claramente, o en unas leyes orgánicas, ya sea de Colombia y Venezuela, y que sean igualitarias y que tenga de alguna otra manera el componente de la integración fronteriza. ¿Por qué digo eso? Porque no queremos que se vuelva a cerrar la frontera. Dios no quiera, en un futuro vuelve a haber una diferencia política entre Caracas y Bogotá. Y entonces, ¿qué hacen desde Caracas y Bogotá? Como ellos no viven en el estado Táchira, ellos no viven en el norte de Santander, cierran la frontera por una diferencia política y nos perjudican a los tachirenses y a los norte santanderianos. Es por ello que nosotros tenemos que dar una pelea para que se establezca algún ordenamiento jurídico, ya sea a nivel constitucional o ya sea a través de una ley de frontera que sea paritaria entre ambos estados. Sí, bueno, recordemos que estamos en el podcast Somos Frontera y nos encontramos en la ciudad de Cúcuta en el encuentro empresarial binacional. Más de 300 empresarios están participando acá, diputado. ¿Qué cree usted que le puede aportar el empresario venezolano a este tipo de encuentros? Total, primero que nada, estamos comenzando a generar esa confianza, porque todavía, fíjate, es muy fácil destruir. Cuando se cerraron la frontera y en el 2015, dañaron esa credibilidad, dañaron esa confianza que había de lado y lado. Hemos venido reconstruyendo ese tejido de socialización, ese tejido
de infraestructura de frontera de lado y lado para que consolidar una verdadera integración fronteriza. Andamos a pequeños pasos, pero sólidos, para generar nuevamente esa confianza, para que los empresarios colombianos crean y tengan confianza en Venezuela y los empresarios venezolanos crean y tengan confianza en Colombia. De eso se trata, y tratar de eliminar esas barreras arancelarias, esa permisología. Aquí muchos empresarios colombianos se quejan de esa permisología que tenemos en las taquillas únicas, Contraloría Sanitaria, entre otros organismos que se encuentran allí para efectos dependiendo de la carga que se quiera llevar. Mientras en Colombia es un poquito más rápido el proceso, del lado venezolano todavía no se han simplificado los protocolos para generar los permisos y acorten el tiempo, ¿no? Todo este tipo de circunstancias. Y lo más importante que decía el empresario colombiano también, no puede haber integración fronteriza si no hay buenas vías de comunicación. Si nosotros de alguna otra manera tenemos nuestras vías totalmente destrozadas, producto del abandono primero que nada, y producto también, hay que decirlo con mucha responsabilidad, del desastre de las lluvias, también producto de las crecidas de los ríos y de las inclemencias de los temporales lluviosos que han pasado por el estado Táchira, que se han llevado las calzadas de las arterias. Pero sí hay que hacer un gran esfuerzo para potenciar una zona económica binacional, potenciar una integración fronteriza. Tienen que haber buenos servicios y buenas vías, tiene que haber buen servicio de datos. No es posible que San Antonio y Ureña tengan los servicios, las operadoras de servicios de datos son las colombianas. Le vamos a hacer la cuña, Claro, WON, ¿cuál es la otra? Tigo, Movistar, todas las empresas. O sea, de todos Colombia. tienen operadoras. Y bueno, el otro tema, aunque ya se ha venido mejorando el tema eléctrico, pero tiene que se sostenga a través del tiempo. De vez en cuando tenía tiempo que no se iba la luz en San Cristóbal, pero me dicen que en la frontera hay algunos apagones cada 2 días, cada 3 días, y a veces son de 3, 4 horas. Claro, y eso afecta un poco a que La quizás el producción colombiano quiera total, la ir confianza a Venezuela. de esta zona económica que se está pretendiendo, esta zona económica binacional entre dos pueblos hermanos. Nosotros, más allá de la política, apoyamos la integración fronteriza, el comercio binacional. El tema político ya comienza a generar algunas matices, ¿no? Con el tema de la zona económica binacional, pero nosotros tenemos que legalizar lo que ya existe. Nadie puede desmentir de que aquí hay un intercambio comercial por el puente, por debajo del puente, de forma oficial, de forma no oficial. O sea, lo que tenemos que normalizar es ese intercambio. El intercambio. Aprovechando que toca ese tema, el embajador decía que para el año 2000, o sea, para el cierre de este año, se espera un intercambio binacional de $1.500 millones. Algo más de lo que se ubicó para el 2024, que quedó en 1.200 millones. Total, bueno, hay una meta ambiciosa sobre esto, porque en lo que fue de enero a junio, según cifras de Cabecol, el intercambio iba en 508 millones. Okay. Y la meta va a ser de 1.500, dice el embajador Milton. Millones. Estamos alrededor entonces de que tenemos que tener algo así como 1.000 millones. Si tenemos 508 hasta junio, lo que se va contabilizado, entonces nos faltarían 992 millones. Tenemos que meter al acelerador para cumplir esta meta. Pero esa no es la meta. Celebramos y aplaudimos. Nosotros queremos volver a los 8.000 millones que se tenía en el pasado de ese intercambio fronterizo. Era una balanza de pago totalmente muy dinámica que había entre estos dos países. Era una frontera totalmente viva, ejemplo a seguir por todas las aduanas del mundo, los países latinoamericanos y europeos. Venían, me cuentan mis padres y me cuentan los expertos de frontera que han estado allí, de que venían aquí a hacer la especialización y a hacer las pasantías, de cómo se manejaba esta dinámica, porque estaban cerca de entre 7.000 y 8.000 millones eran el intercambio en esta frontera tan viva.
Entonces, o sea, nosotros apostamos a que vuelva nuevamente esos 8.000 millones, porque esto trae progreso al estado Táchira y al departamento del norte de Santander. Esto genera inversión, genera crecimiento económico. Necesitamos que San Antonio y Ureña vuelvan a ser ese emporio industrial, ese generador de empleo que era en el pasado, porque la apertura de la frontera, ese intercambio fronterizo, esa dinámica generaba más de 20.000 empleos, empleos directos y empleos indirectos. Claro, y ahora, por ejemplo, el embajador de Venezuela acá en Colombia, Carlos Martínez, él reconoce que la balanza comercial está, después de la apertura de fronteras, que ya han pasado 3 años, está siempre a favor de Colombia, que no se ha logrado como generar un balance para que Venezuela también salga totalmente, porque Colombia está exportando más productos que nosotros y nosotros importamos más que ellos. O sea, consumimos más productos colombianos que los que el colombiano puede consumir de Venezuela. Las mercancías de Venezuela mayoritariamente entran por Colombia, por las diferentes fronteras, y más que todo por la frontera que hay en los 164 kilómetros, lo que es el estado Táchira, de los 2.219 kilómetros, que es la frontera que compartimos por diferentes estados con nuestro hermano Colombia. Pero el estado Táchira es la frontera más dinámica que puede haber. Para nadie es un secreto que en la cesta de los tachirenses tenemos más de 500 productos posicionados, productos colombianos. Ya nos acostumbramos a consumir los productos colombianos. ¿Por qué? Por la calidad, por la diversidad y por el que son económicos. O sea, algo se ahorra cuando la gente viene a hacer mercado aquí a Cúcuta. Rinde más, un poquito más, lo que es el maltratado salario que ganan los empleados públicos y el trabajador venezolano. Diputado, si me permite, vamos a escuchar y ver un poco de las declaraciones del embajador para que nos dé más detalles sobre este intercambio binacional. Muy contento de estar acá en Cúcuta, llevando a cabo, asistiendo a este gran evento binacional de comercio e integración industrial, el cual celebramos. Este es un esfuerzo que está haciendo el sector privado, con apoyo, por supuesto, de nuestro gobierno, tanto el gobierno del presidente Petro como el presidente Maduro, y estamos muy contentos porque esto nos permite, pues, potenciar aún más el intercambio comercial e industrial entre nuestros países. Recuerden que hemos venido proponiendo la constitución de una zona especial de desarrollo, una zona binacional de paz, que permita desarrollar todas esas capacidades, esas potencialidades que esta región, tanto el norte de Santander, Cesar, Guajira, del lado colombiano, como el Táchira, el estado Zulia, del lado venezolano. Yo creo que estos encuentros representan un esfuerzo más para aumentar nuestras capacidades productivas, pero no solamente aumentar nuestras capacidades productivas, sino incrementar esas posibilidades de interdependencia de dos mercados que se pueden complementar perfectamente, como es el mercado colombiano y el mercado venezolano. En eso estamos trabajando. Para el presidente Maduro fue muy importante que tuviera una presencia de más alto nivel acá. Aquí está la ministra de Comercio Exterior, Coromoto Godoy, en representación de nuestro gobierno, y aspiramos que en estos 2 días se resuelvan temas que tienen que ver con la operatividad. Hoy el intercambio comercial al mes de junio, junio. Los primeros 6 meses, bueno, estaba en el orden de unos 563 millones de dólares. Aspiramos que a fin de año nosotros podamos sobrepasar significativamente el intercambio comercial sobrepasar los 1.000 millones de dólares. Ese es un gran esfuerzo que estamos haciendo, tanto del lado colombiano como del lado venezolano, y en eso estamos trabajando. Si bien el intercambio comercial ha venido creciendo desde los últimos años de la apertura, el equilibrio sigue bastante a favor de
Colombia, Sí, la balanza. ¿Cómo se para equilibrar, la balanza, bueno, la balanza en ahí Venezuela tenemos con que ir resolviendo algunos temas que tenemos pendientes. Primero, es importante que el sector empresarial venezolano, que ha venido creciendo sustancialmente, vea en el mercado colombiano una posibilidad cierta de colocar su producto. Yo creo que esas cosas se van a venir dando poco a poco y se vendrá equilibrando esa balanza comercial que hoy ciertamente es favorable a Colombia. ¿Para cuándo los puentes abiertos 24 horas, embajador? Sí, bueno, en eso se está trabajando, ya hay una disposición de que se empiece a trabajar o se ponga en marcha la disposición de las 24 horas de trabajo en los diferentes puentes fronterizos que tenemos en esta zona entre el norte de Santander y el estado Táchira. ¿Qué les detiene para abrir los puntos? No, bueno, algunos temas eminentemente operativos, administrativos, recuerden que eso requiere. Bueno, excelente declaración. Compartimos plenamente que cualquier zona económica va a traer progreso para el territorio donde se desarrolle esa zona económica. Bienvenida a la zona económica, más allá del tema político. Porque si yo tengo que hacer una crítica a mis hermanos venezolanos y a algunos amigos dirigentes políticos que opinan de frontera y no están aquí en la frontera, no vienen, tienen tiempo que no vienen, entonces dicen, esa frontera es tal cosa, no estoy de acuerdo que se dé esto y por esto y por esto. Y lo hacen desde Miami, desde Madrid, desde Bogotá. Yo los invito a que vengan a la frontera y vean esa integración fronteriza que hay. ¿Cómo ha visto el tema de seguridad, diputado? Tanto en la frontera por el lado venezolano como el colombiano. Ha mejorado, pero todavía yo tengo que reconocerlo públicamente, todavía en la línea fronteriza existen en algunos sitios, son controlados y hay presencia de grupos armados, tanto de derecha como de izquierda. Y eso perjudica y también bandas criminales. O sea, ya no se justifica que estén presentes estos grupos allí. Tanto el ejército colombiano como el ejército venezolano tienen que desalojarlos y tomar la frontera para que pueda de alguna otra manera fluir ese comercio binacional y haya seguridad fronteriza y no haya esa zozobra en la cual cuando la gente se decía no bajamos para la frontera porque puede haber una balacera. Sí. Entonces, nosotros tenemos que tener esa seguridad para que fluya el comercio binacional y se dé ese turismo binacional que tanto vamos a requerir para impulsar la economía del estado Táchira, así como el departamento norte de Santander. Bueno, diputado, yo creo que despedimos esa emisión y continuamos acá en el encuentro empresarial binacional, empapándonos de toda la información que ocurre acá en la frontera. Seguimos apostando a la integración fronteriza, seguimos apostando al comercio binacional y en el próximo podcast de Somos Frontera estaremos simplificando y ampliando más informaciones de las resultas y de los acuerdos. Hoy es el primer día de este evento. Mañana serán las conclusiones de las diferentes mesas técnicas y por eso queda el compromiso con ustedes, los que nos ven y nos sintonizan a través de las diferentes plataformas, ya sea vía streaming, ya sea de las redes, ya sea en vivo, pero nosotros estaremos publicando las resultas de estas mesas técnicas y qué acuerdos se llegaron entre las autoridades colombo-venezolanas, porque están presentes autoridades colombo-venezolanas, representantes. También se van a firmar algunos acuerdos entre gremios empresariales colombianos y gremios empresariales venezolanos, las diferentes cámaras. O sea, se están estrechando y se están entrelazando ese tejido fronterizo, ese tejido de integración que es justo y necesario para recuperar la frontera. Bueno, amigos, quienes nos ven a través de YouTube, los invitamos a conectarse a La Nación Radio en todas sus plataformas y nos vemos en una próxima oportunidad.